que tenemos en nuestro organismo representa aproximadamente entre el 60 al 70% de nuestro peso corporal. Entonces se imaginan que casi todos los componentes que forman, o la estructura de nuestro organismo está constituida por estos dos elementos como son hidrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces, y como tal, como agua, entonces entre el 60 al 70%. Varía con la edad, varía con la cantidad de grasa que nosotros tengamos también, va a variar la composición de agua, pero este es un aproximado que se da para una persona joven que pesa entre 70 kilogramos aproximadamente. Entonces, más o menos se representa la cantidad de agua que está en nuestro cuerpo, es la cantidad de agua que se encuentra en la biosfera terrestre, más o menos así. Entonces, si nosotros nos fijamos, ¿no? Los mares, los ríos, la laguna, ¿no? Entonces, hay mayor cantidad que tierra, entonces lo mismo ocurre en nuestro organismo. El agua lo podemos encontrar en sus tres estados, y dependiendo la temperatura del ambiente, y sus tres estados, en cuanto a su composición física, es estado sólido, líquido y gaseoso, Gaseoso. ¿no? Y gaseo. Sí, dependiendo, también dijimos la temperatura, el agua va a estar en esos tres estados. Bueno, siga. Entonces, es una molécula simple. ¿Por qué decimos simple? Porque está constituida solamente por dos átomos diferentes. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esa es la molécula como tal, ¿ya? Ahora la consideramos como líquido de la vida porque en ella transcurre prácticamente la mayoría de las reacciones químicas. A través del agua se transportan sustancias, obviamente que muchas sustancias son transportadas por proteínas, por lipoproteínas, pero es a través del agua es donde van a transcurrir muchas reacciones y se transportan también sustancias. Además, el agua también puede considerarse como una sustancia que puede reaccionar, ¿ya? Y es el solvente universal. O sea, el agua puede combinarse con más sustancias que cualquier otra, ¿no? El agua puede combinarse con sustancias tales como las sales, por ejemplo, cloruro de sodio, cloruro de potasio, puede combinarse con sustancias orgánicas como el alcohol, los aldehídos, ¿ya? Como el ácido, por ejemplo, el ácido acético, los ácidos que son de estructura pequeña, con pocas cantidades de carbono e hidrógeno, ¿ya? Entonces, pero el agua es la sustancia que más, aparte de ser de la más abundante, es la que en mayor proporción se combina con otra. Y bueno, y otras funciones, ¿no? Amortiguamiento de órganos, no equilibra la temperatura corporal, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, aproximadamente decimos que representa entre el 60 al 70% del peso corporal y varía, dijimos, con la edad, con el sexo también y con la cantidad de grasa corporal que tenga la persona. Ahora, si solamente estoy hablando de la molécula del agua como tal, entonces ya, ¿se acuerdan? Les dije, ¿cuál es el sinónimo de molécula? Compuesto. ¿Se acuerdan? Compuesto. Y cuando decimos átomo, el sinónimo es Elemento. elemento. Ok, entonces la molécula de agua, solamente el H2O como lo conocemos, está unida, dos átomos de hidrógeno están unidos a un átomo de oxígeno. Y esa unión que se da entre el hidrógeno y el oxígeno es una unión de tipo covalente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué decimos enlace covalente? Es un enlace covalente simple. ¿Qué están compartiendo? El hidrógeno con el oxígeno, ¿qué comparte? Electrones. Eso, un par de electrones. Cuando decimos enlace simple, entonces están compartiendo un par de electrones. Entonces, un hidrógeno con el oxígeno comparte un par de electrones, el otro hidrógeno con el oxígeno comparte otro par de electrones. ¿Se entiende? A ver acá, mire. Entonces yo tengo oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Qué están compartiendo? Este va a ser mi enlace simple.
¿ya? Están compartiendo en su última capa de valencia, en la última capa que tiene el oxígeno, ahí están los electrones que no están, que no está compartiendo, que no ha compartido, que va a compartir. Entonces, para que el oxígeno sea una estructura estable, tiene que tener 8 electrones. Para que el hidrógeno tenga o sea una estructura estable, tiene que tener 2 electrones, ¿ya? En su última capa. Entonces, si comparte el hidrógeno con el oxígeno, ese electrón que tiene, porque tiene uno nada más, y el otro comparte su electrón, ¿cuántos va a tener el oxígeno? Tiene Tenía 6. en su orbital se hacen 8 y 8. completa el octeto Entonces, estable. exactamente. ¿Y el hidrógeno? ¿Cuántos tiene Tiene que tener? dos y Tiene también hace uno. su... Y cuando al compartir con el oxígeno, ¿cuánto tiene? 2, y también va a formar una estructura estable. Entonces, cuando se forma la molécula de agua, estamos hablando de una estructura estable. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, doctora. Y este es más o menos el ángulo que forma el enlace entre el oxígeno y los hidrógenos, es un enlace de 104.5 grados entre sí. Aquí no lo he hecho la representación, acá sí, miren. Entonces, este enlace covalente, o estos dos electrones, generalmente los representamos como una barra. Si es un enlace simple, entonces una barrita. Cuando veamos esta barrita, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué nos tenemos que acordar? Que aquí, ¿qué hay? Enlace covalente. Enlace Este es el covalente enlace simple. covalente. Ajá, un enlace covalente simple, y aquí ¿cuántos electrones hay? 2. 2. 2 electrones, ¿ya? Un enlace simple tendrá 2 electrones. ¿Dudas? Mire, esto es facilito, así que no creo que haya dudas. Pero si alguien tiene duda. No hay, ¿no? Sigo. Bueno, entonces, acá hablando todo esto, aquí, ¿ya? Ya, todo esto que está aquí escrito, ahorita lo explicamos. Ya. Ahora, si nos vamos a la tabla a la tabla periódica de los elementos, y si ustedes la abren, si es que están ahí cerquita de su tabla periódica, en su libro, fíjense, ábranlo. ¿Alguien me dice que lo tiene abierto? Aquí, doctora. Ya, muy bien. Ahora, vaya, mirándolo, lo que usted está mirando, a la izquierda, y luego va a mirar hacia la derecha. ¿Está bien? A la izquierda, donde está hidrógeno, litio, sodio, potasio, amonio, rubidio, cesio, francio. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí. Sí, ya. Entonces, ahí dice más 1, ¿verdad? Más 1. 1 en realidad. Cuando son positivos no ponen más. Ajá, ajá, ya. Entonces, pero si nosotros nos han enseñado cuando hemos aprendido de memoria la tabla periódica, ¿verdad? Claro, sí. Sabemos que los que están más hacia la izquierda son más electros Positivo. y tienen carga más 1. Y los que van más hacia la derecha son los que tienen carga Negativa. negativa. Y hay una franjita donde están los gases nobles, que esos solitos son estables, ¿no ves? Sí. Helio, argón, criptón, radón, ¿perdón? Ya. Ahora, entonces, vamos. Hidrógeno está más hacia la izquierda y el oxígeno más hacia la derecha, ¿verdad? Derecha. Ok. Entonces, el oxígeno va a ser más electronegativo y el hidrógeno va a ser más electropositivo, pero también va a tener electrones que va a compartir. Como este tiene más carga negativa y tiene también electrones sin compartir, aparte de los dos que está compartiendo acá, uno aquí y otro acá, le queda otro 4, ¿no es cierto? Entonces, como este tiene más carga negativa, como que arrastra hacia su núcleo los electrones que está compartiendo el hidrógeno. ¿Me entienden eso?
Sí. ¿Sí? Entonces, al arrastrarlo, póngale, en vez de que esté en el centro, va más hacia el núcleo del oxígeno, el electrón. ¿Está bien? Entonces, al arrastrar esos electrones, es como que esta parte de acá quedara desprovista de esa carga negativa. Y acá tenga más carga negativa. Entonces, al hacer eso, crea alrededor del núcleo del oxígeno carga, no es que tenga una, sino es para denominar que alrededor del núcleo del oxígeno haya carga negativa y alrededor de los núcleos del hidrógeno haya carga positiva. Entonces, en la molécula del agua decimos que es una estructura polar porque tiene un polo negativo y un polo positivo, o se comporta como un dipolo. Carga negativa, carga positiva. ¿Se entiende? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Dudas? Entonces, la estructura de la molécula del agua es como si fuera un tetraedro asimétrico. Miren. Tin, 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 tin. Ahí, ¿no ves? Entonces, estoy formando una tetraedro asimétrico. Esta es la molécula de agua, esa molécula simple. Pero cuando nosotros consumimos 1 ml de agua, no tenemos una molécula. ¿Cuántas moléculas tenemos? Millones de millones de millones de moléculas. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, esto de ser una estructura así, que tiene una carga negativa en un extremo y carga positiva en otro, le permite a la molécula de agua poder unirse a otras moléculas, entre esas otras moléculas de agua. ¿Ya? Entonces ya está, aquí es una unión covalente. No se olvide. Si yo le pregunto, ¿qué tipo de enlace forma la molécula de agua? O sea, así simple, la molécula de agua simple. ¿Qué me respondería? Enlace covalente simple. Covalente, sí. Covalente simple. Es. Muy bien. Ahora, y si yo le digo, ahorita vamos a avanzar, el polímero de agua, ya no una molécula, sino muchas moléculas. Entre sí, ¿qué tipo de enlace va a formar? De puente de hidrógeno. Eso, que es diferente, porque acá no comparten electrones, sino por atracción de las cargas es que forman esos enlaces. Ya, otra vez. Ustedes lo leen, yo acá lo explico. ¿Ya? Entonces, miren, yo tengo acá enlace simple, enlace covalente, está compartiendo electrones, los dos átomos de hidrógeno con el de oxígeno. Y me quedan 2 electrones del oxígeno, otros 2 electrones por acá sin compartir, un tetraedro asimétrico. Esa es la molécula simple. Pero esta molécula de agua puede formar enlaces por puentes de hidrógeno con otras 4 moléculas de agua. Miren, acá tengo. Generalmente así se representa. Ya cuando hacemos la representación de la estructura del agua, se representa con esferas y barras. La esfera roja va a ser el oxígeno. La esfera gris, hidrógeno. ¿Y la barrita qué me está indicando? Enlace covalente. El enlace covalente. Entonces, esta molécula de agua puede formar otros enlaces con otras moléculas de agua. Entonces, esta es agua, agua, agua y agua. ¿Y a través de qué se da? Miren, ya no se representa por barra, se representa por líneas segmentadas. ¿Qué se llamará esto? Esto de aquí. ¿Qué se llama? Puentes de hidrógeno. Eso, puentes de hidrógeno. ¿Cómo se da este enlace por puente de hidrógeno? ¿Entre quiénes se da? Entre el oxígeno y el hidrógeno. Eso, entre el oxígeno y el hidrógeno de otra molécula de agua. Y de esta, entre el hidrógeno y el oxígeno.
Entonces, es por atracción de carga. La carga negativa del oxígeno atrae la carga positiva del Hidrógeno. del hidrógeno. La carga positiva del hidrógeno atrae la carga negativa del Oxígeno. Oxígeno. agua, ¿no es cierto? ¿Hay dudas? ¿Sí o no? Igual Una está doctora. tetraedro asimétrico. Miren, igual forma un tetraedro asimétrico. ¿Se entiende? Similar a esto. Ahora hay una curiosidad que ustedes quizás lo han leído. ¿Ustedes creen que estos enlaces por puentes de hidrógeno son similares en los tres estados físicos del agua? En sus tres estados, No. sólido, líquido y gaseoso, ¿qué dicen? No. No, doctora. No, ahora vamos a ver. ¿Alguna vez ustedes han puesto una botella, un vaso a su congelador con agua? Sí. ¿Qué ha pasado? Se ¿Qué congeló. ha pasado con su Hello. Se ¿Qué congeló. pasó con su vaso, con su botella? ¿Qué pasó? Si es de vidrio se congela. revienta. Si es de vidrio se revienta, si es de goma medio que, o de plástico que medio que se quiere expande. romper también, ¿verdad? Se expande. Entonces, para que el agua se encuentre en su estado sólido, la temperatura tiene que bajar, el agua se congela a 0 grados centígrados, ¿no ven? O 0 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, estos puentes de hidrógenos se hacen más grandes, entonces como que genera un espacio, ¿ya? Y para cuando nosotros queremos calcular siempre, ¿no? La densidad de una estructura lo hacemos densidad igual a masa por volumen. Entonces, si nosotros expandimos el volumen, la densidad disminuye. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Ya? Bueno, cambia entonces la estructura de estos enlaces por puentes de hidrógeno. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando preparamos nuestros refresquitos y queremos, y hace mucha calor, una temperatura de 40 grados centígrados en Santa Cruz, ¿tomamos el refresco natural o qué le agregamos? Le agregamos hielo. Hielo. Cuando usted coloca el hielo en el agua, ambos son agua, ¿no ve? ¿Sí? Ambos son agua. Pero cuando usted coloca el hielo en el agua, ¿dónde va el hielo? Se sube, flota, tiene menos densidad. Eso, tiene menor densidad, pero aumentó su volumen. ¿Sí o no? Aumentó el volumen. Sí. Aumentó esto, dejó unos poros y por eso la densidad es menor. Entonces, el agua sólida flota en el agua líquida. ¿Alguna duda que tengan, alguna otra curiosidad que tengan sobre Yo, el agua? doctora, pregunta, mencionó una palabra muy especial que sí me llamó la atención porque me costaba comprenderla, polímero. Poli, mucho, mero, parte. Polímero de agua. Facilito había sido. ¿Ya? Sí, sí, ¿Me dijo? gracias, doctora. Polímero de agua. Entonces, si yo digo, el polímero de agua está formado por enlaces Covalente. No. La Hidrógeno. molécula De hidrógeno. el polímero, Puente de hidrógeno. ¿se entiende? ¿Ven la diferencia, no ven? Sí. Molécula solita, polímero, Simple. ¿no ven? ¿Se entiende? Sí, doctora. Sí, doctora. Cuando tengan duda de una palabra, saben que la explicación más sencilla es la correcta. Ustedes vayan a cómo está estructurada la palabra. ¿Ven? Muchas palabras están estructuradas por dos componentes, ¿no? Entonces vayan ustedes a cómo está estructurada y ahí se van a dar cuenta, ¿no? Poli, muchos, meros, partes, ¿no? Muchas aguas, muchas moléculas de agua. Ese es el polímero. Listo. ¿Alguna otra duda que tengan?
Y bueno, todo esto de acá ya lo hemos hablado, ¿ya? Entonces, cuando hay imagen, mejor lo hablo en vez de estar repitiendo. Ahora, yo les dije, ¿por qué el agua es importante? No solamente porque es la molécula más, que en mayor proporción se encuentra en nuestro organismo, que representa el mayor peso de nuestro organismo, sino porque tiene muchas acciones importantes. Sin el agua, pues no habría vida, así de simple. Una de ellas, y muy importante, es su acción solvente. Entonces, denominamos al agua como el solvente universal. Otra duda, otra aclaración. Si yo le digo cuáles son las propiedades físicas del agua o su estado físico del agua, ¿qué me dicen? Son tres. Son tres. Eso es, ¿no? Los estados en que encontramos el agua. Ahora, y cuando hablo de sus propiedades físico-químicas, me estoy refiriendo a la función que tiene el agua. ¿Ok? Bueno, entonces, una de ellas dijimos de la acción solvente. Es el solvente universal. Es la sustancia o es el líquido que puede unirse a más sustancias. En otras palabras, cuando se unen las puede disolver, se pueden disociar en el agua. Entonces el agua es conocido como el solvente universal. Y esa propiedad, que es la propiedad más importante para la vida, se debe a la capacidad que tiene la molécula de agua de formar puentes de hidrógeno con otras sustancias. Así como está acá, formando enlaces por puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua, la molécula de agua puede formar estos enlaces por puentes de hidrógeno con otras sustancias. Y por eso las puede disolver, se pueden disociar en él. Ejemplo simple, que todos los días ustedes lo deben ver. Generalmente, si no se cuidan, como son jovencitos, son señoritas también, no creo que ustedes todos tomen stevia en el desayuno. Me imagino que la mayoría lo endulza su tecito, o su lechecita, o su café, con azúcar, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, tenemos el agua, está en su estado líquido, y el azúcar viene en unos cristalitos, así nos los venden, que es el azúcar de mesa. Ese es un hidrato de carbono, es un disacárido, está constituida por una molécula de glucosa y una de fructosa, y cuando llega al agua, al seno del agua, si usted no le da una energía de activación, la energía de activación es el movimiento que hace con la cucharilla, usted lo mezcla, ¿ves? Lo va mezclando, y la molécula este carbohidrato se une a la molécula del agua. Desaparece a nuestra vista. Cuando nosotros hacemos eso, ya no vemos los cristales. Si lo miramos nada más, podríamos ni pensar que esté dulce. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando lo probamos, ¿no ves? Cuando saboreamos, ya vemos que cambia el sabor. Porque el agua tiene sabor, ¿qué dicen? El agua pura, pura. No tiene. No tiene sabor, es insípida. ¿Tiene color? Tampoco. Tampoco tiene. No tiene También. color. General tendría que ser como, le llaman al agua como agua de las cataratas, estas así, transparente, ¿no ves? Es incolora. Eso, o como del manantial. ¿Cristalinas? ¿Agua Tiene cristalina? sabor. No, Ajá, agua tampoco. cristalina. Tiene sabor. Tampoco es Tampoco tiene insípida. sabor. Entonces es insípida, incolora, inodora. ¿Sí? Sabora. Ya, okay. No se dice insabora, insípida. ¿Ya? Ok. Pero si yo le agrego, o al revés, no quiero dulce, quiero hacer una salmuera, qué sé yo, para cualquier cosa, unas gárgaras que ustedes quieran hacer al agua, un vasito que tiene agua, le agrego una cuchara de sal, cloruro de sodio. Entonces, agarro una cucharilla, lo mezclo, y lo mismo, se disuelve. Ya, el cloruro de sodio generalmente no nos dan en cristales, sino nos dan como pulverizado, ya como polvo. Igual desaparece a nuestra vista. ¿Cómo me doy cuenta que es una agua con sal? Cuando la pruebo por su sabor.
Entonces, el cloruro de sodio, el agua lo ha disociado el cloruro de sodio en sus iones sodio y cloruro, y estos se han unido. Entonces, están formando enlaces por puentes de hidrógeno. ¿Me están entendiendo? En realidad, ¿qué es lo que sucede cuando el agua disuelve a una sustancia? No sé si estoy cumpliendo con mi cometido. ¿Mm? Sí, doctora. Al Mira. unirse con otras sustancias, entonces forma los enlaces de hidrógeno, ¿no, doctora? Exactamente, así es. Así es. Miren, este tiene carga positiva, y hacia dónde se va el átomo de oxígeno. ¿Se va hacia Apunta, afuera o se va hacia adentro a unirse con el sodio? ¿Qué dice? apunta hacia afuera porque su carga Hacia está hacia afuera. atrás. Ajá, miren, aquí, ¿no? Carga negativa con carga positiva. Y al revés, ¿no? Con el cloruro no es el oxígeno, sino son los Hidrógeno. hidrógenos. ¿Qué carga tienen los hidrógenos? Dijimos, Positiva. alrededor tiene un núcleo, alrededor del núcleo de los hidrógenos una carga positiva. ¿Y con quién va? Con la cara negativa. Con la carga negativa. Con la cara negativa ¿de quién? Del cloruro. Cloro. Entonces eso es lo que es. Cloro, mi niño, es cuando, a ver, cloro es un gas. El cloro es un gas, el cloro nunca está solito. No puede estar solito. Siempre va a haber un 2. Te busque, y cuando está el cloro, aquí hay un subíndice de 2 abajito. Quiere decir que es una molécula diatómica. Hay 2 cloros, ¿ya? Así como tal es gas. Así se denomina ¿qué? Cloruro. Cloruro. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Entonces, ¿qué está formando? Con las estructuras que disuelve. ¿Qué está formando? Enlaces por Puente de hidrógeno. enlaces por puente de hidrógeno. Entonces, así como el agua es capaz de formar enlaces por puentes de hidrógeno con compuestos iónicos, este es un compuesto iónico. Porque cuando el agua lo separa o lo disocia en sus componentes, ¿lo ve? Ahí, lo separa. Esos componentes van a tener carga, por eso se denominan iones, ¿ya? Este tendrá carga negativa y el sodio tendrá carga positiva. Entonces podemos decir catión sodio, anión cloruro, ¿ya? ¿Dudas? Doctora, Sí. yo tengo una pregunta. Sí, mijo. Sobre los puentes de hidrógeno, se rompe con facilidad. Estaba leyendo y dice que Sí, el más español fácilmente. se llama enlace oxidante. No es un enlace, si bien es un enlace que le da cierta estabilidad, pero es un enlace que se puede romper. No es como el enlace covalente. Usted difícilmente rompe este enlace. ¿Se entiende? En cambio, el enlace por puente de hidrógeno, como es atracción, entonces atracción de carga, sí se rompe con mayor facilidad. Es cierto. Está bien, doctora, pero el enlace entonces en sí se llama enlace oscilante o fluctuante, ¿no? Podría llamarse así, pero para el fin de nuestra asignatura y como la vamos a avanzar, mejor como enlace de por puente de hidrógeno. ¿Ok? Pero si usted le entiende así, no es estable como el enlace covalente, ¿ya? No es firme. Esta unión así nomás no se separa. Está bien, doctora, gracias. Bien. Bueno, entonces, entre aquellos iones que pueden ser solubles en agua están el sodio, potasio, calcio, magnesio, dentro de los cationes inorgánicos. Miren, volvemos a decir, no cationes porque tienen cargas positivas, ¿no? De los que son inorgánicos, el cloruro, fosfato, este es bicarbonato. Otros como la amina, el carboxilato, acá tiene un hidrógeno, pierde el hidrógeno y bueno, carga negativa. Carboxilato, este viene de formar los ácidos carboxílicos, ¿ya? Y así, como no tiene el hidrógeno, carboxilato.
Entonces, con todos estos átomos, la molécula de agua puede formar esos enlaces puentes de hidrógeno. Con compuestos polares no iónicos, también, o sea, no tienen carga, pero también pueden formar, miren, esos enlaces por puentes de hidrógeno. Ahí está bien las representaciones. Con alcoholes, con aldehídos, con cetona. Miren, ejemplo. El alcohol que nos venden, el alcohol, no sé si han escuchado, el de la tapita azul, o el que nos venden, viene a 98 grados, ¿no es? Alcohólico. 100% el etanol, que se denomina absoluto, es una sustancia controlada y si se utiliza en medicina es para hacer algunas pruebas, ¿ya? Pero el que consumimos nosotros, ¿será puro? ¿Qué dicen? No. A ver, vamos a recordar de sus promociones de ustedes, no sé si en esto de la pandemia, pero antes, ¿no? Cuando se juntaban los chicos ahí en las plazuelitas. Yo alguna vez he visto que llevan su botellita de jugo de, no sé si Tampico o algo así, y le agregan como que alcohol. ¿Qué están haciendo ahí? Guacheando. ¿Qué se llama? Guacho. Guacho. O igual, ¿sabían que si al mocochín, si le echa alcohol, le dicen mocochinchol? Me mataron. Bien. Bueno, eso se aprende todos los días. Bueno. Mocochinchol, está buenazo eso. Bueno, en los tiempos se decía culipi, alcohol con agua, ¿no es? Pero ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué estamos haciendo? Una palabra un término común, están rebajando, dicen, ¿no es? Están diluyendo el alcohol. ¿Con qué lo están diluyendo? Con agua. Con agua. ¿Y qué están formando? Ustedes al mezclar alcohol y agua, ¿ya? Ambas son sustancias transparentes, ¿no? Pero cuando ustedes mezclan, vamos a ver en el laboratorio, vamos a hacer esto, van a ver que se ve así como un gasecito, como algo que antes de darse la mezcla, usted lo mezcla y parece como si fuera lo mismo. No hay diferencia una vez mezclado. ¿Qué está formando ahí? Enlaces. Una solución. Eso, pero ¿qué está formando? Solución ya pongámosle, pero solución generalmente el término lo utilizamos cuando estamos mezclando un soluto con un solvente. Y aquí ambos son líquidos, ¿ves? Ya estamos formando alcohol, pero estamos, si este fuera, digamos, 100%, y le echamos nosotros agua, 100 ml de alcohol al 100%, y le echamos 100 ml de agua, vamos a formar un alcohol. ¿A qué concentración? Al 50%, que Al son 100 y 100. 50%, exactamente, ¿no? Entonces, estamos diluyendo el alcohol. ¿Y con qué lo diluimos? Principalmente el solvente universal, el diluyente universal, es el Agua. H2. agua. ¿Y qué está formando? Un puente de hidrógeno. Un Puente de hidrógeno. ¿Se entiende? Sí, doctora. Sí. Muy bien. Entonces lo mismo sucede con los aldehídos, con las cetonas. Por ejemplo, el aldehído, el formol. El formol, el comercial, el más puro que uno encuentra es al 40%, pero uno no utiliza generalmente al 40%, lo utiliza al 10, al 4%. Medicina, ¿en qué se utiliza? Se utiliza para formalizar los cuerpos, por ejemplo, ustedes que han trabajado en anatomía con los cadáveres, entonces ese cadáver antes de trabajarlo, de que ustedes lo puedan trabajar, lo tienen que formalizar, ¿no? Tienen que queratinizar las proteínas, evitar los malos olores, y no solo lo hacen con aldehído, sino también con alcohol. Entonces el aldehído al 40% lo mezclan con agua hasta llegar a una concentración menor de un 4% aproximadamente. En parasitología utilizamos también formol al 10% para concentrar las muestras, para preservarlas y poder verlas después, ¿ya?
En las cetonas, por ejemplo, las señoritas se deben acordar para qué utilizamos la cetona. No para Para pintarse la Para uña. despintarse las uñas, ¿no? para despintarse las uñas, exactamente. No al 9%, no es pura. Cetona al 100% ya es una sustancia también controlada, ¿no? Que sirve para otras cosas, como por ejemplo para fabricar drogas, cocaína, clorhidrato de cocaína. Pero al 9% así simple se utilizan, ¿no? O también me parece que utilizan las cetonas para decolorar los cabellos también, ¿ya? Bueno, pero todo, vean, el punto aquí importante es que estas sustancias o estos compuestos que no son polares, o sea, no son iónicos, perdón, ya, que no son iónicos, sí son polares porque se combinan con el agua, pero no tienen carga, pueden formar enlaces por puentes de hidrógeno con el agua, entre esos alcohol, aldehído, cetona. ¿Ya? No hay duda, ¿verdad acá? ¿O sí? No. No. Ok, sigamos. Entonces, forman soluciones estables porque estos tienen afinidad por el agua, ¿no? Al decir hidrófilas o hidrofílicas, es que tiene afinidad por el agua. Carga positiva con carga negativa con carga positiva. Fuente de hidrógeno. Ahora, definitivamente el agua no puede disolver o no puede formar estructuras con compuestos apolares. Por ejemplo, con hidrocarburo. Porque el enlace entre carbono e hidrógeno es difícil de disolver, ¿ya? Es un enlace covalente y mientras más simple sea el enlace, o sea, si es un enlace simple a un enlace doble, el enlace simple es más difícil de separar, ¿ya? Entonces, estas estructuras o estos compuestos apolares son hidrofóbicas o hidrófobas en relación al agua. Entonces, el agua no puede. Usted no puede mezclar así, lo agite, lo bate, lo que usted haga, no puede mezclar queroseno con agua, diésel con agua, gasolina con agua. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, esas serán sustancias hidrofóbicas o hidrófobas con relación al agua. Y hay sustancias que tienen cierta afinidad o que el agua con ellas puede, en pequeña proporción, pueden formar unión, ¿ya? Pero con un grupito o una parte de esa sustancia, ¿ya? Entonces, estas sustancias denominadas compuestos anfipáticos, en la misma molécula poseen grupos que no tienen afinidad por el agua, que son denominados hidrófobos, y tiene otra parte que sí tiene afinidad por el agua o es hidrofílico. Ejemplo clásico, el componente de nuestras membranas celulares. ¿Cuál es ese? Lo que más hay. Fosfolípidos. Los fosfolípidos. Muy bien, los fosfolípidos, ¿no? Otros serían las sales de ácidos grasos de cadena larga. ¿Ya? Estas sales de ácidos grasos generalmente forman los jabones. Después se los voy a mostrar en lípido, ya me van a entender, ¿ya? Entonces, estas sustancias que tienen una parte que tiene afinidad por el agua y una parte que no tiene afinidad por el agua, se denominan compuestos anfipáticos, también se denominan sustancias anfifílicas o anfipáticas. ¿Ya? Entonces, aquí les muestro, miren, más o menos así se representan en el texto nuestra membrana celular, ¿no es? ¿Sí? Entonces, esta va a ser la cabecita polar. Si este fuera un fosfolípido, por ejemplo, este va a ser el grupo fosfato. Y esto de acá viene a ser la cadena hidrocarbonato. Entonces, como el carbono e hidrógeno tienen una distancia y un ángulo, entonces por eso se lo pone así, ¿no? 109 prácticamente ahí, ¿no? Entre carbono e hidrógeno, carbono e hidrógeno. Esto acá me está representando la cadena hidrocarbonato. Entonces, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno.
¿no? Entonces, esta parte pues no es afín con el agua. Entonces, toda esta cola o esta cadena sería una cadena apolar. Y esta cabecita es el extremo polar, lo que tiene afinidad por el agua. Entonces, más o menos así se representan nuestras membranas celulares, ¿no? Y aquí hay, como hay otro, ¿no? Entonces, aquí vendría a ser la parte interna, esta es la membrana celular, y acá estaría la parte externa. Esto se repite aquí, ¿no? Haciendo recuerdo, ¿no? Miren, este es un ácido graso de 16 átomos de carbono, el ácido palmítico, donde el grupo funcional carboxilo, el ácido carboxílico, este de aquí, tiene afinidad por el agua. Este hidrógeno podría combinarse con el oxígeno de una molécula de agua. Entonces ahí puede formar el enlace por puente hidrógeno. Pero todo esto, le dije cadena hidrocarbonada, ¿no ves? Hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, se repite. Todo esto, ¿es afín o no es afín por el agua? ¿Qué dice? ¿Se puede romper estos enlaces? No es Para que afín. sea no es afín. Entonces esta es la cola que es más larga, apolar o hidrofóbica, y esta es la cabeza polar o hidrofílica, hidrofóbica, hidrofílica. Afín por el agua, no afín por el agua. Entonces, a esta sustancia la denominamos Anfipática. Apática. Muy bien. Entonces, aquí podríamos decir que el agua, de cierta manera nada más, en pequeña proporción, puede tener cierta afinidad con esta estructura. Mientras más larga sea la cadena hidrocarbonada, menos afinidad por el agua tiene. Por ejemplo, si yo no tuviera todo esto de acá y solo me quedaría con esto, solo estos dos, sería el ácido acético. El ácido acético es el vinagre. El vinagre se diluye en el agua, ¿qué dicen ustedes? No se ¿Sí o no? diluye. El vinagre, sí. Sí, porque Sí. Sí, ¿ya? lo siento. Sí, sí. Pensaba en el aceite. Ajá, no, el vinagre. No es, se diluye. Pero si ya es grande, ya no. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Ok. ¿Dudas que tengan? Mis niños. Doctora, niñas. entonces, mientras más larga la cadena polar, así tenga una pequeña cadena apolar, igual va a ser soluble con el agua. A ver, de nuevo, mi amor. A ver, ¿cómo? No le entendí Aquí bien. veo que la parte polar es más larga y una pequeña sección que colocó apolar, igual es Ya. soluble con el agua. Apolar significa que no es soluble, ¿no es? Ajá, por eso, Apolar. una pequeña cantidad apolar con una Si gran fuera así, cabeza si fuera polar, así, igual es si soluble. fuera, ya. Si solamente nos olvidamos de esta parte, ¿sí? Solo estos dos. El ácido acético sí es afín con el agua. Pero a medida que aumenta la cadena hidrocarbonada, me estoy dejando entender, ¿no, mi amor? ¿Sí? Sí. Pero a medida que aumenta esto, carbono, hidrógeno, a medida que va aumentando, se vuelve menos soluble al agua. ¿Se entendió? Ok, sí, Ya. gracias. Ok. ¿Alguna duda más que tenga? ¿Se va entendiendo, jóvenes y señoritas? ¿Me están entendiendo? ¿Me dejo entender? Sí. Sí, doctora. ¿Sí? Ya. Si voy muy rápido me dicen, si voy muy lento y se aburren también me dicen, ¿ya? ¿Ok? Bueno. Entonces, estas sustancias o estas moléculas anfipáticas, cuando se encuentran al interior del agua, forman estas micelas. ¿Ya? Estas gotitas, ¿cómo nos damos cuenta? Y lo mismo sucede en el interior, ¿ya? Ahora, esas micelitas no es que en el interior de nuestro organismo se formen así porque sí, se forman porque son atacadas por enzimas. Por ejemplo, nosotros consumimos un nutriente que tenga harta grasa, o un alimento que tenga harta grasa, entonces vienen nuestras enzimas, póngale la lipasa, y van a desdoblar esa grasa grande en cositas chiquititas, y las transforma así en micelas. ¿Para qué?
ya para hacerlas más asimilables, perdón, vienen nuestras sales biliares, y las sales biliares lo que hacen es emulsificar esas grasas, convertirlas en micelas chiquititas para ser atacadas por las enzimas, ¿ya? Para que, bueno, luego se vaya a poder absorber. O sea, si está en la luz o lumen del intestino, entonces es así. Nosotros consumimos un alimento rico en grasa, decimos un alimento colecistoquinético. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Si yo como un alimento que tiene grasa, entonces digo es un alimento colecistoquinético. Entonces, cuando llega ese alimento graso puede ya venir siendo atacado desde el estómago, va al intestino, pero generalmente en el intestino pues se completa la digestión, ¿ya? Entonces la presencia de esa grasa hace que la hormona colecistoquinina emita señales hacia la vesícula biliar. ¿Y la vesícula biliar qué almacena? Bilis. Bilis. ¿Y la bilis qué contiene? Ácido y sales biliares. ¿No ven? ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Para degradar grasas. Eso, para emulsificar las grasas. Emulsifica y forman estas gotitas, ya de grasa. ¿Ok? Y nuestras enzimas luego vienen y atacan estas grasas para que tengamos esta estructura así chiquitita para que se pueda absorber. Porque así como ácidos grasos simples, hagamos de cuenta que sean ácidos grasos. Ahora, si yo quiero ver una semejanza, lo que podría ocurrir en nuestro organismo, vámonos a una sopita que preparamos. Cuando hay un alimento rico en grasa, una carne así grasosita, y usted le pone a su sopa, cuando está hirviendo, ¿cómo se ve? Cuando está caliente. ¿Cómo lo ven? No creo que nunca hubieran comido sopa. Cuando está caliente. Se ve en Una gotita. un aceitito. Exacto. Se ven gotas. Gotitas por todos lados. ¿No ven? Si ya hay mucha grasa, ya no se ven gotitas, se ven gototas. Pero si no es tanta, gotitas. ¿Qué pasa si esa sopa usted la deja al natural y peor más aún si usted lo lleva a la heladera? Esa grasa se va haciendo más Se solidifica. visible. Se solidifica y queda, ya, se solidifica, ya está sólida. ¿Está bien? ¿Se decanta o queda en la superficie? En la superficie. Entonces, dése en cuenta que eso es lo que hace nuestra bilis, emulsificar las grasas, que quede como gotitas para hacerlo asimilable para nuestras enzimas. Ahí ya nos queda algo clarito con el ejemplo. Sí, doctora. Okay. Sí, doctora. Sí, Muy doctora. bien. Ya. Entonces, mire, lo que no tiene afinidad por el agua, ¿hacia dónde se van en las micelas? ¿Al contacto con el agua o al interior? ¿Qué dice? Si estos serían ácidos grasos, un ácido graso tiene un grupo funcional carboxilo y tiene una cadena hidrocarbonada. ¿Hacia dónde se va? Lo que tiene afinidad por el agua. Se va hacia el exterior. ¿Ok? Muy bien. Entonces estas serían las micelas. Lo que tiene afinidad por el agua, pues se va hacia la parte más superficial, y lo que no, la cadena hidrocarbonada va hacia adentro. Entonces, hidrofílica, afinidad por el agua, hidrofóbica, no tiene afinidad por el agua. Cabeza polar, cadena Apolar. Polar. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver las funciones, otra función importante, otra propiedad físico-química que también depende de ese puente de hidrógeno. Entonces, dijimos primero el solvente universal, ¿no? La acción solvente.
Segunda propiedad físico-química, elevada fuerza de cohesión. Entonces, las moléculas de agua ya tienen una firme atracción por las mismas moléculas, por otras moléculas, y entonces, gracias a esto es que pueden formar, o gracias a los puentes de hidrógeno, es que pueden atraerse unas con otras. Entonces, estos enlaces por puente de hidrógeno van a mantener a las moléculas de agua unidas, formando estructuras compactas que la convierten en un líquido casi incomprensible. No es incomprendido, ¿no? Incomprensible, o sea que no se puede comprimir, ¿ya? Cuando estas moléculas de agua no están tan firmes, ¿cuándo es que podrían separarse? ¿Qué dicen ustedes? En estados gaseosos. Eso, y el estado gaseoso, ¿no? Hay vapor de agua, se evapora el agua. Tomando en cuenta de que si bien el puente de hidrógeno le da la mantiene a las otras, al polímero de agua, las mantiene unidas, pero no se olvide, este enlace por puente de hidrógeno es menos firme que el enlace covalente, ¿ya? Ya. Otra propiedad físico-química es su elevada fuerza de adhesión. Entonces, también esta propiedad está en relación a los enlaces por puentes de hidrógeno. Entonces, a ver, ¿cómo nos damos cuenta de esto? ¿Ya? ¿No han hecho ustedes laboratorio de histología, no? No, doctora. No. Y todavía no han hecho nada de fisio, ¿no? ¿O ya? Tampoco. Tampoco, doctora, no hay auxiliares. No, es que no es auxiliares de cátedra, es los auxiliares de laboratorio. Nosotros ya teníamos que empezar con ustedes, pero no hay auxiliares que nos den material. ¿Entienden, no? Los que trabajan con la jefe de laboratorio, eso es lo que no hay. Entonces, probablemente nosotros empecemos la primera semana de mayo, haciendo nuestra práctica introductoria, y después ya empezamos a avanzar. A ver, ya me pasé a otra cosa. Después lo vamos a hacer conmigo, pero les voy haciendo un adelanto. ¿Alguna vez ustedes han ido a hacerse una prueba, un hemograma completo? ¿Alguno de ustedes? Sí. Sí, le han sacado muestra de sangre, le han hecho la flebotomía, en un tubo colocaron su muestra de sangre y otro poquito le pusieron a un portaobjeto, una gotita, y ¡sac! Lo extendieron. ¿Vieron eso o estaban tan nerviosos que le estaban sacando sangre que no miró nada? ¿Alguno miró? Yo solo vi que me sacaron en jeringa nada más. Nada más. Ya, vamos, Nada más. ahora Creo que no muestran ese procedimiento. ¿Verdad? Doctora. lo hacen rápido, pues no sé, a veces ni se da cuenta. Ya. Otra pregunta. ¿Alguna vez le han hecho un hematocrito? O si le han hecho, no se dieron por entera. Sí, hematocrito. ¿Cómo es eso, doctora? ¿Cómo es eso? A ver, si quiero hacer un hematocrito simple, puedo hacerlo con sangre capilar. Entonces, en el pulpejo del dedo, puede ser el medio o el índice, generalmente, en los laterales. Después de hacer la abscesia, o la limpieza, con un algodoncito empapado con alcohol, con un capilar, con este tipo de agujita. ¿Lanceta? Con una lanceta en el pulpejo del dedo pincho y caen gotitas, ¿no ven? Generalmente la primera gota una descarta. Y el capilar o el tubo capilar es un vidriecito bien delgadito, que tiene franjitas o azul o rojita. No sé si han visto alguna vez. Ah, sí, se lo hace. ¿Sí? Eso es lo que hacen a los que tienen diabetes, creo, ¿no, doctora? Para hacer la prueba de...
Ese es con otro aparatito, son con un glucómetro. Este es un tubito de vidrio. Tubito para hacer la prueba de VIH. Así Ajá. chiquitito, de tamañito, así. Sí, sí, pequeñito, que lo vamos a hacer en el laboratorio. Lo van a hacer, ustedes lo van a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, ese tubo nosotros no estamos, lo apegamos hacia el pulpejo del dedo, donde hice la incisión, ¿no ven? Con mi lanceta. Y la sangre solita se llena en el tubo capilar. Yo no estoy succionando ahí, ¿me entienden? ¿No ven? Solita. Entonces, esa es la fuerza de cohesión. Es como que la molécula en la sangre hay agua, de proteínas, ¿ves? Entonces, el agua de la sangre es como que se pegara en el capilar, o sea, se agarra del capilar y se llena. Ahora, esa propiedad que se llama esta fuerza de cohesión, ¿Como un imán? Fenómeno de capilaridad. No sé si como un imán sería la palabra correcta, pero es como que las moléculas de agua se agarraran del tubo y se va llenando, se va llenando, se va llenando. ¿Sí? Así. Es como si se trepase como el hombre araña, así. Sería como un imán porque es magnetismo, o sea, con polos diferentes, creo. Como una cadena jalando el resto de la Por los cadena. electrones, podría ser. Toda la molécula de agua se llena, de la sangre, ¿no? Se va llenando. Ese se llama como fenómeno de capilaridad. Esa es la fuerza de cohesión, gracias a esos enlaces por puentes de hidrógeno. Lo van a ver ustedes, es que a veces uno ni le presta atención, ¿no? Lo hace y no busca el por qué ni cómo se da. Otra propiedad físico-química es el gran calor específico, ¿no? También esta propiedad está en relación a los enlaces por puentes de hidrógeno, ¿ya? Entonces, aquí el agua puede absorber grandes cantidades de calor y ese calor se utiliza para romper esos enlaces por puentes de hidrógeno. Entonces, por lo tanto, la temperatura se eleva muy lentamente. Y esto va a permitir que el citoplasma acuoso sirva de protección ante los cambios de temperatura, ¿no? Y así se va a mantener la temperatura constante. Van a ver ustedes, a no ser que nosotros, ya una persona sea muy mayor o muy pequeñito, ¿no? Una persona muy mayor que también pierde gran parte de su masa muscular y en el músculo hay agua, y pierde también la cantidad de agua, no soporta las temperaturas extremas, pero nosotros somos capaces de soportar temperaturas muy elevadas como temperaturas muy bajas. Obviamente que no vamos a estar ni resistir demasiado tiempo. Les doy un ejemplo. ¿Alguna vez alguien ha ido a un sauna? Un sauna ya sea un sauna a vapor, un sauna seco. Sí. Sí, doctor. Por un tiempo podemos estar, ¿no? La temperatura es 60, creo 65 grados, algo así, ¿no? Pero por un determinado momento estamos, ¿eh? ¿Sí? Entonces el agua es capaz de absorber ese calor. O al revés, darnos también el calorcito. Pero eso junto también con no solamente el agua, ¿no? Sino con nuestro sistema de soporte de la temperatura. Bueno, sigamos. Entonces, ya saben, gran calor específico. Otro punto elevado, calor de vaporización. Entonces, también los enlaces por puentes de hidrógeno van a ser los responsables de esta propiedad, ya que para que se evapore el agua, primero hay que romper los enlaces por puentes de hidrógeno. No nos olvidemos que son polímeros de agua, ¿no? Y entonces, una temperatura elevada hace que se rompan estos enlaces por puente de hidrógeno y así se pueda evaporar el agua. Y después ya se evapora. Y pasa de la fase líquida a la fase gaseosa. Eso ocurre cuando aumentamos la temperatura. ¿Y qué dicen? ¿Se puede evaporar el agua sin que se llegue a los 100 grados centígrados? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí, doctor, sí. Puede cuestión. Sí. A ver, ¿cómo nos damos cuenta? Hay un dato bien curioso que ocurre en Todos Santos.
dependiendo de dónde venga la familia de uno, ¿no? Por ejemplo, mi familia de mí es de los valles mesotérmicos, toda mi familia es de Valle Grande, ¿ya? Y tenemos pues ciertas culturas, ciertas costumbres que hay, costumbres del interior, como por ejemplo, en Todos Santos le ponen su masa y hasta le ponen un vaso con agua. No sé si han visto alguna vez, ¿no ven? Dicen Sí. para que el muertito coma, para que el muertito tome. ¿No se han escuchado? Y vuelven al otro mes. ¿Qué ocurrió? Ya no hay. El muertito se le tomó. Sí, está así. ¿Qué pasó? Se evaporó el agua. Se evaporó. Se evaporó, ¿no? Entonces, y gracias a esto también es que hay el fenómeno de la lluvia. Si no hubiera vaporización de moléculas de agua, de los mares, de los ríos, no. Entonces, pero tiene una elevada, si queremos nosotros que se evapore todita el agua, pues le tenemos que dar una temperatura elevada. Bueno, gracias a estas propiedades físico-químicas, entonces vienen las funciones del agua, ya sus funciones, su importancia ya bioquímica o su importancia médica del agua. Pregunta, ¿ya saben diferenciar el enlace covalente? ¿Ya saben diferenciar el enlace por puente de hidrógeno? ¿Ya saben diferenciar las propiedades físicas? Las propiedades físico-químicas. A ver, ¿cuáles son las propiedades físico-químicas? Una es disolvente. Ya, acción solvente. Elevada fuerza de Elevada fusión, calor Muy bien. específico y Calor elevado calor de específico vaporización. Calor específico elevado y elevado. ¿Qué más? Calor de vaporización. Calor de vaporización. Ya, muy bien. Cinco propiedades físico-químicas. Y de esas propiedades, y todas dependen de qué. Elevada fuerza de cohesión también, ¿no? Todas dependen de qué. Los enlaces de puente de hidrógeno. Eso, los enlaces por puentes de hidrógeno. ¿Ya? Y entonces, por lo tanto, la función del agua depende de esas propiedades físico-químicas. Entonces, muchas de sus funciones dependen de los enlaces por puentes de hidrógeno que pueda formar la molécula de agua con otras estructuras. ¿Ok? Entonces, esas funciones del agua se relacionan íntimamente con sus propiedades físico-químicas, con las 5 que mencionaba. Una de las funciones es que pueden ser el soporte o medio donde ocurren las reacciones metabólicas. Entonces, si me voy al citoplasma, el citoplasma tiene agua, ¿qué dicen? Sí, sí, sí. Matriz mitocondrial, en la mitocondria. En la matriz mitocondrial hay agua, que dicen también, ¿no? Y ahí ocurre Reacciones muchas metabólicas. reacciones. Exactamente. Entonces, pueden ser soporte o medio donde ocurren las reacciones gracias a la propiedad solvente. Es el disolvente universal. O sea, el agua es la sustancia que puede unirse a más sustancias o que puede disolver, disociar. Amortiguador térmico, amortigua los cambios de temperatura en el cual se encuentra el organismo, ¿ya? Gracias a su elevado calor específico. Transporta, a través del agua se transportan sustancias, ¿ya? Gracias a su acción solvente, ¿no? En sangre se transportan sustancias. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Y la sangre está constituida por elementos formes y por agua, ¿no es cierto? Bueno, y también proteínas, ¿no? Es el lubricante amortiguadora del roce entre órganos. Por ejemplo, a ver, hay varios lugares. Líquido entre las articulaciones. El líquido cefalorraquídeo. Sinovial. Líquido sinovial, que tiene, aparte de agua, pues va a tener, por ejemplo, el ácido hialurónico, que es importante.
Líquido cefalorraquídeo, dijo una compañera, bien, un líquido cefalorraquídeo donde va a flotar nuestro cerebro. ¿Qué más? Líquido pleural, ¿qué dicen ustedes? Sí, también. Que no haya el colapso pulmonar, tiene que haber, no hartas, son solo 50 ml, es poquito, pero ese poquito es importante, ¿ya? ¿Ok? ¿Dónde más hay líquido? Toneal. Pericárdico, ¿no ves? Pericárdico. Pericardio. Entonces, fíjense, es lubricante amortiguadora del roce. Por tanto, favorece la circulación, da flexibilidad y elasticidad a los tejidos. Y también el agua puede intervenir como reactivo. Entonces van a ver ustedes que si bien el agua lo podemos encontrar nosotros en el estado líquido de nuestro organismo, también encontramos en su forma iónica, como electrolitos. Entonces lo vamos a encontrar así, como hidrogeniones, también conocidos como, podemos decirle hidrogeniones, ion hidrógeno, ya, porque tiene carga. O también lo podemos encontrar así, en su forma, este es catión, anión, con su carga negativa. Se denomina hidroxilo o oxidrilo también. ¿Ya? Querida doctora, una pregunta. Doctora. Disculpe, solamente por curiosidad y también para saber, siempre me he preguntado sobre las ampollas o cuando nos quemamos. ¿Ya? Pregúnteme, hijo. Creo que quiere preguntar de que si lo que sale ahí es agua, ¿sabes? Cuando te sale una ampolla. Creo. Sí, me imagino, ¿no? ¿Por qué se forma, querida doctora? ¿Por qué se forman las ampollitas? Sí, las ampollas, o cuando hay una quemadura en la piel, o cuando nos ponemos algún zapato apretado también, digamos, o sea, eso siempre quise saber, ese líquido que sale de nuestro propio cuerpo. Ya. El roce, ¿no ves? El roce, la quemadura, hay un roce extremo, igual como puede ser con una temperatura elevada, lo mismo puede ser con una temperatura baja, porque pueden haber quemaduras con hielo, ¿sabe, no ves? ¿Sí? Ese roce hace de que de nuestros tejidos hacia el lugar donde se forma o donde se ha producido la quemadura o el roce así extremo, haya líquido. De una forma está tratando de amortiguar para que no se produzca más daño profundo. Entonces es una forma de protección que tiene el organismo. Y sí es líquido, pero también hay electrolito en la salida. Nunca lo he probado para saber el sabor que tiene, pero hay líquido como protección. Sí, esa era mi pregunta, porque la verdad que es saladito, yo lo he probado. Cuando tengo una ampolla, que alguna fricción, por ejemplo, nosotros generalmente limpiamos el canchón de la casa, como decimos, el patio, y digamos rosa. Ya entonces hay una fricción, como usted dice, de calentura, y sale un líquido, o sea, o cuando nos hemos quemado en alguna oportunidad, tal vez con la plancha o con el aceite, sí, o el agua, y sale exactamente el líquido, el agua, digamos, como agua. Así es. Eso viene a ser como un amortiguador, querida doctora. Sí, así es. Gracias, doctora. Yeah. Yo creo que es el sistema reaccionando, ¿no? Y a veces en soluciones acuosas. Pero bueno. Yo tengo una pregunta.
Cuando una persona quiere donar sangre, tengo entendido que uno tiene que comer lácteos para que esté pura, pero también puede comer quinoa, digamos, o algo así. ¿O cuáles son los requisitos para donar sangre? Disculpe. Antes, cuando uno donaba sangre, le decían que vaya en ayuna. Antes, ¿no? Ahora, al revés, usted tiene que consumir alimentos, pero no alimentos grasos ni alimentos, o sea, no. ¿Por qué? Un alimento rico en grasa, la heparina, que no es nuestro anticoagulante natural que nosotros tenemos, como tiene mucha carga negativa con la grasa, se Dime pega. a mí más igual, Di, por favor. Sí, Dime le a mí puedo, más. si lo Cosa, vamos a pues. poder ver en No, el me laboratorio. refiero a comida. ¿O todavía no sirve? ¿Ya sirvieron o Kawasiri, todavía? Kawasiri, todavía no es hora de comer. Presta atención a la clase. Perdón, doctora, le dije que me lo vaya sirviendo. Bueno, entonces, a ver, mi niña, no sé si me estoy dejando entender. Entonces, eso puede unirse a la grasita, puede cambiar la textura de la sangre y quizás impida hacer ciertas pruebas o que sea rápida para hacerle la prueba. Porque cuando usted dona sangre, le van a hacer un cuestionario, le van a hacer varias preguntas, pero esa sangre que usted donó, sin antes haberle hecho prueba, no le van a administrar a ningún paciente. ¿Me entendió? Sí, gracias, doctor. Entonces, para que usted no se desmaye, porque hay personas que sí se debilitan, y es más, ¿no? Hay personas que, lo siento jóvenes, pero es la verdad. Mujeres nunca he visto que se desmayen cuando le sacan sangre, pero en varones varias veces, ¿no? Entonces, Confirmo. ¿sí o no? Confirmo. Confirma. Entonces, Sabes que continúe, que dona, están ahí cuando usted acuerda, ya están, ¡ting!, quedan desmayaditos. Entonces, para evitar eso, un tecito con galletas, algo suave, que usted consuma algo suave antes de ir, porque uno de verdad queda débil, ¿no? Entonces, y también no le van a sacar sangre a cualquier persona, ¿no? Tiene que tener un peso, un peso adecuado. Creo que para las mujeres, si no tiene 48 o más kilos, no le van a sacar sangre. No va a ser usted un donante. Si ha tenido Doctora, enfermedades, dígame. una pregunta. Cuando se saca sangre arterial, ¿no ves? ¿Para qué? ¿Para donar? Para Para donar, donar. ¿no? No, es sangre venosa. Sangre arterial para la gasometría y para el ionograma. Es dolorosa la extracción de sangre arterial. El pinchazo duele más. Y también por la zona donde le van a sacar. Es venosa, es del plexo del codo, de las venas basílicas, de ahí le sacan. Doc, una pregunta. ¿Usted recomendaría o cree que hay alguna complicación si se dona continuamente sangre? O sea, con el periodo establecido de 3 a 6 meses, si no me equivoco. Más o menos usted puede donar como 3 veces al año, cada 4 meses. Y yo lo recomiendo, definitivamente, porque usted estimula a que su organismo produzca nuevos elementos formes que le van a favorecer. Si usted es una persona sana, no tiene ninguna enfermedad, entonces usted puede ser un donante, siempre. Escuché de una doctora que decía que la sangre, no me acuerdo muy bien, pero me dijo que no recomendaba porque iba a haber una sobreproducción de eritrocitos, porque su cuerpo se iba a acostumbrar a que continuamente le vayan quitando sangre. Así como que nunca he escuchado de que un paciente por esa causa tenga poliglobulia, pues. No lo he escuchado. Mentiría si le digo que hay estudios, pero por ahí no lo he leído yo, ¿no? Así que
tendría que leer más. De toda la información que yo tengo, es favorable la donación porque sí usted estimula a renovar a los componentes de la sangre. Y además que, bueno, el tiempo de vida de los eritrocitos es igual de 120 días, ¿no ve? Al cabo de eso, los eritrocitos van a morir. ¿Puedo agregar algo, doctora? Por un lado, Sí. preguntar si se puede ver mi cámara, es que se me crashó la computadora y creo que no se puede ver, pero está encendida. Por otro lado, los hombres pueden donar cada 3 meses, por lo que podrían donar cada 4 veces al año, mientras que las mujeres se recomienda que lo hagan cada 4 meses, es decir, 3 veces al año. Esa es la diferencia, porque los hombres tenemos más eritrocitos, más sangre, etcétera, etcétera. Yo tampoco, como usted, he leído y vaya que lo he buscado, porque yo, desde que mi padre enfermó, he donado 2, 3 veces, y siempre mi preocupación saber qué pasaría cuando donas sangre, es malo, es bueno, lo demás. Y no hay, como usted menciona, no hay nada malo en donar sangre, es más, todos son beneficios tanto para la persona que va a recibir la sangre como para el que dona. Así que, chicos, instarlos a ser donadores de sangre, ¿sabes? Para renovarnos siempre, ¿no? Ser voluntarios. Ser voluntarios, exactamente. Bueno. Ustedes me preguntan y yo, si ustedes me preguntan, yo les sigo y ya solo me quedan 5 minutos. ¿En qué tiempo los voy a evaluar, chicos? A ver, díganme. Doctora, ¿la puede volver la otra diapositiva, por favor? ¿Esa? Doctora, y no comparte su La anterior. Sí, se las voy a compartir, las voy a compartir. Claro. Sí, Eso me dijo no se anteriores preocupen. veces. No, lo voy a compartir, termino y lo comparto. Dilmer me conoce, él sabe. ¿No ves, Dilmer? Sí, Comparto doctorita. la diapositiva, no se Así preocupe. es. Se las voy a compartir. Clase, igual no compartimos. ¿Las va a subir a la plataforma o por WhatsApp? No, a su WhatsApp, porque como lo vamos a hacer ya las clases presenciales, ya no subo ya a la plataforma. ¿Para qué? Si vamos a hacer presencial en mayo, vamos a hacer presencial, ¿no ves? En eso hemos quedado. Ojalá. Sí, no creo que haya inconveniente. Un poquito temor nomás quizás cuando llegue la época de frío, pero a ver, esperemos que no pase nada, que todo esté bien. Ay, ¿qué hacemos con ustedes? A ver. La próxima clase va a ser La PH. clase, doctora. La próxima clase. No. Apunta todo. A ver, antes, yo me voy tengo que viajar del 29, pero salgo en la noche, 29 al 8 de mayo. Es que son las Olimpiadas de Docentes Universitarios y yo soy de la selección de básquet. Así que somos campeonas por su caso. ¿Ya? Somos dos veces campeonas. Entonces, no ha sido suerte, ha sido difícil, le cuento, duro. Mucho entrenamiento. Enseña doctora. No hay si otra sale, cosa. Doctora, si salen campeonas no hay examen. Bien ahí, doctora. ¿Dónde la vamos a apoyar, doctora? Al revés, yo decía que la próxima semana lo hagamos presencial para que los evalúe de los temas. Qué bien. ¿Ya? Está bien, está bien. ¿Escrito o oral? Sí, doctora. Oral, pues oral, aunque sea la hora y media nos pasamos ahí evaluando. La idea pero es mande ¿en la qué hemos diapositiva, quedado? doctora. La idea es que ¿En qué hemos quedado? ¿No ven? ¿En qué hemos quedado? Que voy a ajustarlos un poco, aunque sea en más tiempo por ahí, me toque hacer 2 clases a la semana. Una clase extra.